Colegas, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de elaboración del EF3, denominado Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Todo lo que vamos a ver en estos últimos videos es básicamente el uso de técnica más que de doctrina, ¿no? La doctrina básicamente lo que nos dice es por qué hago lo que hago, y en este caso la técnica me dice cómo hago lo que justamente está previsto hacerlo en la doctrina. Para esto, el primer reporte que vamos a ver es el F3, el estado de cambios de patrimonio neto, en la cual particularmente para mí es uno de los reportes más importantes dentro de una contabilidad, ya que finalmente lo que hace es mostrando las variaciones patrimoniales, ¿no? Saber cómo nuestro patrimonio aumenta o disminuye año tras año. Justamente acá tenemos un formato en pantalla que nos pide la DGCP, en la cual vemos las partidas patrimoniales que justamente generan estas variaciones patrimoniales, ¿no? Como son la hacienda nacional adicional, resultados no realizados, reservas, bueno, las reservas ya no se utiliza, y los resultados acumulados. Por teoría, todas las unidades ejecutoras comúnmente utilizan la cuenta de resultados acumulados, a diestra y siniestra, pero se utilizan. La cuenta 34 no se debería utilizar porque simplemente una directiva te lo indica, afecta a la cuenta 34, ¿no? O porque hay un saneamiento contable y te dice, afecta a la cuenta 34, saneamiento contable de caja y banco, cuentas por cobrar y demás. Tiene todo un estudio preliminar antes de hacer uso de esta delicada cuenta contable 34, ¿ya? Igual pasa con la cuenta 30 de Hacienda Nacional, 31 de Hacienda Nacional Adicional, y la 33 me parece que son los resultados no realizados, ¿ya? Cuando queremos llenar este formato, ahí vamos a ver, eh, Marisol Tapia nos comenta qué entidades usan la columna de reservas. Tengo entendido que hace 2 años, Marisol, 2 o 3 años, esa columna de reservas ya fue eliminada. Incluso ya contablemente no hay uso de esa cuenta 31, me parece, no 31, que era reservas. Pero en tal caso deberían utilizarla si es que existiera el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En cuanto al uso de recursos para reservas de contingencias, podría decirse. Ya. Tengo entendido que la reserva de contingencias es un fondo, pero presupuestal, ¿no? No sé si es financiero. Si es financieramente utilizado para cualquier tipo de gastos extraordinarios, sí debería utilizarse esta cuenta de reservas. En el sector público sí tenemos distintos tipos de reservas, ¿no? Reservas legales, reservas estatutarias. Las reservas legales, que normalmente son el 10% de las utilidades obtenidas en el ejercicio, pero son normalmente fondos de dinero para poder atender gastos extraordinarios o no previstos, ¿no? O reservas estatutarias, porque están dentro del estatuto, que sirven para finalmente, para futuras inversiones, o para tal vez ser transferidos a futuro a los accionistas, ¿no? De acuerdo a lo que digan los estatutos. Pero en el caso del sector público, no tenemos guardaditos por ahí, ¿no? Como unidad ejecutora, pero me atrevería a decir que sí lo utilizaría el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? En el caso de la Hacienda, resultados acumulados, estos resultados acumulados pueden ser positivos o negativos, ¿no? Si en caso fueran positivos, es decir, si tienes una utilidad, tranquilamente lo puedes transferir a la cuenta de Hacienda Nacional. Tu cuenta contable de Hacienda Nacional finalmente es el patrimonio que tienes acumulado año tras año. Patrimonio positivo, obviamente, ¿no? Entonces, si tienes resultados acumulados positivos, lo primero que tienes que hacer con esos resultados acumulados positivos es compensar tus resultados acumulados negativos, ¿no? Tu déficit acumulado. Es lo primero que tienes que hacer. Y si luego de haber compensado tu superávit acumulado con tu déficit acumulado, y a pesar de ello te queda un superávit, ese superávit recién lo tienes que capitalizar, es decir, reclasificar a la cuenta de Hacienda Nacional. Pero no lo vean como un simple, hago un asunto contable de la clase 3 a otra clase 3, sino analicen por qué motivo fue que ustedes tienen superávit, y esta puede ser recién compensada con pérdidas de años anteriores, analizar por qué tuvieron pérdidas de años anteriores y por qué el efecto neto positivo recién puede ser capitalizado a la cuenta de Hacienda Nacional, ¿ya? No por el hecho de que sea una clase 3 y tal vez esté un poco escondida ahí en mi contabilidad,
no quiere decir que sea materia de una auditoría, ¿no? La auditoría siempre te revisa también al detalle cómo es que esa clase 3 ha ido mutando año tras año y a convertirse en lo que actualmente es para cada unidad ejecutora, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con las reclasificaciones de los superávits, háganlo siempre y cuando tengan, obviamente, utilidad en ejercicio o utilidades acumuladas y puedan primero compensar sus pérdidas acumuladas de años anteriores y después los sobrantes y recién capitalícelo, ¿no? Conviértanlo en Hacienda Nacional. Normalmente, casi nunca pasa eso. Las entidades públicas acumulan año tras año un déficit, ¿ya? Y eso hace que tengan un déficit acumulado, tengan un resultado acumulado negativo. Si si por ahí se les presenta una utilidad en el ejercicio, una utilidad en el ejercicio, revísenlo bien, vean por qué han tenido utilidad, si normalmente su utilidad es gastadora, por qué esta es tu utilidad. Si está bien calculada su utilidad, pues aplíquenlo primero contra las pérdidas acumuladas que han tenido en años anteriores, porque definitivamente lo tienen, ya que son entidades gastadoras. Y si a pesar de eso les sobra dinero, pues recién capitalícenlo como una hacienda nacional, ¿ya? Ese es como primer paso. Ahora, en el tema de resultados acumulados, es una cuenta bastante delicada porque principalmente ahí se registran todo aquel tipo de operaciones de ingresos o de gastos que pudieron afectar positiva o negativamente a tu patrimonio, pero que en su momento olvidaste registrarlos. Hay una infinidad de operaciones de ingresos o de gastos que o se registran o no se registran, o se omiten o se registran por error, ¿ya? He visto, por ejemplo, entidades públicas que omiten registrar ingresos, venta de bienes, venta de servicios, venta de derechos administrativos. Pero he visto también unidades ejecutoras que registran ingresos de operaciones que en realidad no son ingresos. Por ejemplo, las multas por cobrar. Las multas por cobrar no son ingresos, salvo que tengas suficientes pruebas que el infractor te va a pagar, ¿no? Pero si no es así, o sea, no tienes una probabilidad de que puedas cobrar una multa. Un ingreso por multa se reconoce como tal si hay una alta probabilidad de poder cobrarlo, si no simplemente esa multa se registra en cuentas de orden. Pero a pesar de ello, muchas unidades ejecutoras he visto que las multas y por importes bastante significativos lo registran como un ingreso, como un ingreso. Eso hace que erróneamente aumente tu patrimonio, aumente tu resultado acumulado y en la utilidad del ejercicio, en tu EF2 aparezca un resultado positivo, una utilidad. Y si esa utilidad lo capitalizan, cometerían un segundo error, porque estarían capitalizando algo que en realidad no tienen. Una multa por cobrar cuyo infractor no tiene ningún interés en querer pagarte, pues no aumenta tu patrimonio. Es solamente un número en una resolución administrativa que dice, tengo una multa por cobrar, nada más, pero no hay un aumento de patrimonio. Entonces, cada cuenta patrimonial debe ser correctamente debidamente analizada, ¿ya? Debidamente analizada. En cuanto al procesamiento de información es bastante sencillo, en cuestión de 3 minutos y hacen su F3. Ahorita les voy a mostrar cómo, ¿ya? Ahora, hay cuentas, como ven acá en pantalla, ¿sí? Hay rubros que son ajustes de ejercicios anteriores, traspasos y remesas del Tesoro Público, traspasos y remesas de otras entidades, otras operaciones patrimoniales, superávit o déficit, traslados entre cuentas patrimoniales y traslados de saldos por fusión. ¿Ya? Como ven acá, la estructura del estado de cambios del patrimonio es sencilla, ¿no? Tiene filas, una serie de filas, y tiene una serie de columnas. De esa manera, se analiza un estado de cambios en el patrimonio si ustedes quieren automatizarlo y quieren obtener su F3 de manera más rápida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el rubro, esta fila que dice ajustes de ejercicios anteriores, se utiliza para múltiples operaciones, ¿no? Lo vamos a ver acá, de a poco, ¿ya? Vamos a ver, acá está. Miren, en este estado de cambios en el patrimonio, como ven, hay una serie de filas, que ven acá en la flecha. Pero también hay una serie de columnas, en realidad 4 columnas, ¿no? La cuenta 30, 31, 32, 33 y 34. ¿Ya? Entonces, lo primero que se recomienda es analizar las filas, ¿no? Las filas. Acá hay una fila que ven acá que dice saldo inicial. Saldo inicial. Ese saldo inicial ustedes lo van a ver ¿dónde? En la nota de contabilidad 01000001, donde están todos sus asientos de apertura, incluidos los de la clase 3, ¿no? Lo que es Hacienda Nacional, Hacienda Nacional Adicional, resultados no realizados y resultados acumulados. Entonces, una guía para saber cuál es su saldo inicial, pues váyanse justamente a la nota de contabilidad número 1.
¿ya? Para saber justamente esta fila. Ahora, ¿qué más tenemos? La siguiente fila es los ajustes de ejercicios anteriores. Los ajustes de ejercicios anteriores abarcan todo tipo de operaciones de ingresos o de gastos que ustedes omitieron registrar en años anteriores y que por aras del destino se dieron cuenta que debieron registrarlas y recién lo regularizan en el presente año. ¿Cuáles son esos tipos de operaciones? Por ejemplo, acá lo tenemos, ¿no? No sé, compra de bienes corrientes, compra de bienes de capital, baja de bienes corrientes, baja de bienes de capital, transferencia de bienes de capital, ¿no? Transferencia de bienes corrientes, recuperación de activos fijos, estimaciones y provisiones del ejercicio, corrección de provisiones de ejercicios anteriores, sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, modificación de la vida útil y una serie de conceptos que finalmente afectan tu patrimonio. ¿Qué pasaría si el año pasado te olvidaste de registrar la depreciación? ¿Cómo haces en este año? ¿Lo tienes que regularizar, sí o no? Porque la depreciación continúa, ¿no? Lo tienes que regularizar en este año, algo que no depreciaste el año anterior. Esa depreciación que regularizas en este año, ¿qué hace con tu patrimonio? ¿Lo aumenta o lo disminuye? La depreciación que omitiste registrar el año pasado, evidentemente disminuye mi patrimonio y tienes que registrar la depreciación. ¿Cómo registras esa depreciación omitida del año anterior? ¿Como un gasto? ¿Como un gasto por depreciación? ¿O es simplemente una disminución de tu patrimonio? Esa omisión de depreciación de años anteriores. ¿Cómo es que llegarías a la conclusión de haberte olvidado registrar contablemente la depreciación en el periodo que correspondía? Porque se nota obvio, pues, ¿no? Tú tienes activos fijos y tienes que depreciarlo. ¿Por qué no lo depreciarías en el año o en el mes incluso y lo registrarías contablemente con una nota de contabilidad, como un gasto de ejercicio? Y recién te darías cuenta de ese hecho al año siguiente y tendrías que regularizar. ¿Cómo pasaría esa situación? Sucede, por múltiples peculiaridades, sucede, colegas, ¿ya? Pero en tal caso, si no las registran años anteriores, yo he visto notas de contabilidad de varias unidades ejecutoras limpias, ¿ah? Limpias, tienen una, dos, tres notas de contabilidad registradas. Y yo le pregunto, ¿qué no tienes activos fijos? ¿No tienes cuentas por cobrar? ¿No sé, no tienes planillas? ¿Por qué no has registrado las CTS, las vacaciones, y tu depreciación, tu amortización? ¿No tienes intangibles? Me parece raro, ¿no? En realidad es porque omiten registrar muchas operaciones, entre ellas justamente la depreciación, que lo que hace es disminuir tu patrimonio. Cuando te das cuenta de eso, muy tarde, recién lo regularizas en años siguientes y se afecta contra resultados acumulados a través de este rubro llamado ajustes de ejercicios anteriores. ¿Ya? Marisol nos dice, ¿no, profesor? Las rendiciones de años anteriores registradas en el año 2023 irían a la columna de resultados acumulados. Sí, sí, si son rendiciones que corresponden a años anteriores, que se realizaron en años anteriores, sí, deben ser regularizadas en este año como resultados acumulados. La siguiente pregunta sería, ¿los reajustes de resultados acumulados, por qué eso iría a saneamiento contable? O lo pongo como un gasto del ejercicio. ¿Qué opinan? Esos gastos lo registro como gastos de años anteriores en la cuenta 34 porque disminuyen mi patrimonio o lo registro como un gasto del ejercicio, a pesar de que sabes que las rendiciones corresponden al año 2022. ¿Qué opinan, colegas? ¿Qué opinan? ¿Qué harían en este caso, en el caso de las rendiciones de viáticos? ¿Qué hacen? En qué se fijarían para llegar a ese criterio de registrarlo como un resultado acumulado o como un resultado del ejercicio? ¿Mm? Porque no todo es simplemente hacerle caso a las directivas a rajatabla, ¿no? También hay un tema de criterio profesional. ¿Qué tomarían en consideración? Si lo ponen a cuenta 34, probablemente vayan a un saneamiento contable con toda su comisión y informe técnico y demás, ¿no? Y lo registrarían a la cuenta 34. Pero también podrían apelar a la cuenta de gastos de ejercicios, de registrarlo, perdón, como gastos de ejercicios. ¿Se podría o no se podría? ¿O qué tendría que pasar para que hagan eso? Hay un temilla ahí que no estamos olvidando, que se llama la materialidad. Ya tendrían que ser un poco la materialidad. Sí, evidentemente estamos hablando de un error, omisión, normalmente se refleja a través de una cuenta de 34. Créeme que yo particularmente no utilizaría así tranquilamente la cuenta de 34, porque básicamente estoy diciendo que me he omitido algo, me he equivocado en algo y lo estoy regularizando ahí, en esa cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de esa cuenta contable, ¿ya?
También que hay que aplicar un poco el tema de la materialidad al momento de registrar. Si son viáticos, particularmente si veo que son viáticos por importes insignificantes, que da lo mismo si lo hayas registrado en el año o no, particularmente lo registraría como un gasto del ejercicio, pero eso queda ya a criterio y a las políticas contables de cada contador. ¿Ya? Ajustes de ejercicios anteriores. Así como tenemos ajustes de ejercicios anteriores, también tenemos lo que son, traspasos y remesas de Tesoro Público, traspasos y remesas de otras entidades. Estaba revisando el plan de cuentas, pero creo que estos dos rubros ya están inactivos actualmente, estos traspasos y remesas del Tesoro Público. Antes se utilizaban, sí, cuando utilizamos la cuenta 16, pero eso fue de hace como 8 años atrás. Así que estos dos rubros que ven acá en pantalla no se van a utilizar para su F3. Pero sí este rubro que dice traspasos de documentos, ¿ya? Traspasos de documentos. Este es normalmente cuando recibimos bienes en administración funcional, ¿no? Cuando recibimos de otras entidades principalmente de la SBN, bienes muebles o bienes inmuebles para la administración funcional, ¿no? Hay una teoría acerca de justamente estos bienes en administración funcional. La SBN muchas veces tiene inmuebles a nivel nacional que no los usa, pero cada año se crean normalmente una, dos unidades ejecutoras y estas unidades ejecutoras no tienen un lugar donde ejecutar sus funciones. Entonces la SFN le entrega esos bienes, ¿no? Para que comiencen a administrar, ¿no? Para que comiencen a funcionar. Por eso que se le llama bienes en administración funcional. Esos bienes que te transfiere la SBN a ti, hace que para ti recibas un activo, ¿no? Y ese activo aumente tu patrimonio. Y ese aumento patrimonial se registra como traspasos de documentos, ¿no? Porque básicamente lo que te está transfiriendo la SBN a través de un documento es la titularidad del uso de ese activo inmueble. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos otras operaciones patrimoniales. Acá se registran normalmente lo que son las revaluaciones de edificios, terrenos. Estas revaluaciones que hicimos en el año 2014, ¿se acuerdan? Esas revaluaciones hacen que el patrimonio, el inmueble de una entidad aumente, ¿no? Y por lo tanto se registre en el F3. Pero también tengo entendido que en estas otras operaciones patrimoniales ustedes tienen que registrar todos los movimientos que han hecho de saneamiento contable. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con saneamiento de la cuenta Cajibanco, cuentas por cobrar, impuestos, contribuciones, qué sé yo. Todas esas partidas tendrían que ser reflejadas en este rubro llamada otras operaciones patrimoniales. ¿Ya? ¿Qué más? Después de estas otras operaciones patrimoniales, tenemos el superávit y déficit de ejercicio, que normalmente se obtiene del EF2. Ese superávit o déficit también afecta a mi patrimonio, ya sea de manera positiva o negativa. ¿Ya? Hay otro rubro, después de superávit o déficit, que es el traslado entre cuentas patrimoniales, ¿no? Traslado. Bueno, el traslado de las cuentas patrimoniales está bien claro, ¿no? Lo comenté inicialmente. Siempre cuando tengas un superávit, ese superávit lo capitalices o ese superávit lo cobertures con tu déficit acumulado o la Hacienda Nacional adicional lo trasladas a la cuenta Hacienda Nacional. ¿Ya? Entonces, normalmente es cuando el superávit se capitaliza, cuando el superávit es coberturado con el déficit acumulado o cuando haces traslados de la Hacienda Nacional adicional a la cuenta Hacienda Nacional. Cada una de estas operaciones evidentemente tiene una larga historia, ¿ya? Tiene una larga historia. Los casos son variados. Ahorita solamente no vamos a ver la parte doctrinal o casística de por qué hay un superávit, hay un déficit, o se tiene que coberturar el superávit con el déficit. Ahorita básicamente lo que vamos a hacer es llenar un EF3, ¿ya? Cuando hace un momento yo les había comentado acerca de la depreciación, miren lo que sucede, ¿ya? Miren lo que sucede. ¿Qué pasaría si hipotéticamente ustedes se compran computadoras, se compran computadoras, ya, el día de hoy, ¿sí? Se compran computadoras, no hoy día, se compran en el mes de julio, ¿ya? Se compran 100 computadoras. Se compras la computadora, lo registras a la cuenta 1505 con la 2103, lo ingresas a tu almacén y por motivos operativos, esas computadoras recién se trasladan a las áreas usuarias, a las oficinas, en el mes de diciembre. Ya, lo compraste en julio, pero recién lo vas a movilizar
hacia las oficinas usuarias en el mes de diciembre o en el mes de enero del año siguiente. La pregunta es, de julio a diciembre que no has utilizado esas computadoras, ¿se deprecian o no se deprecian? ¿Haces tu nota de contabilidad por depreciación o no la haces? ¿Qué opinan? ¿Deprecio o no deprecio las computadoras? Estaban guardadas ahí en el almacén desde julio a diciembre. Recién en diciembre van y lo instalan en las distintas oficinas para que fueron compradas, ¿no? ¿Deprecio o no deprecio esas computadoras, colegas? Porque ese puede ser un motivo por la cual no deprecié las computadoras en un año y recién lo regularizo en el siguiente año. La pregunta es, ¿lo deprecio o no lo deprecio? Desde julio a diciembre. Julio fue el día que lo compré, o el mes que lo compré, pero recién en el mes de enero del año siguiente comienzo a utilizarlas. ¿Qué hago desde julio a diciembre? ¿No la deprecio? ¿O sí? ¿Qué opinan? Fran Condori dice, si estuvieran guardadas, no se deberían depreciar. Marisol nos dice que sí. ¿Qué opinan, colegas? A ver, somos 36 participantes. Y justamente es ahí donde nacen los errores u omisiones, ¿no? Por un determinado hecho económico. ¿La depreciación debería estar supeditado necesariamente al uso de estos? Aidas nos dice sí, sí se debería depreciar, ¿no? La- en, ah, Creo que la directiva 005/2016 nos dice, ¿no? Incluso la directiva de cierre nos dice que los activos se tendrían que depreciar por el método de línea recta, ¿no? Hasta que se compren, ya al mes siguiente ya deberían comenzar a ser depreciadas. eh, Así no se hayan utilizado, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se debió depreciar, como dice Kelly? ¿Por qué? Porque una norma me lo dice, ¿ya? Entonces, justamente un colega me hizo una consulta similar en la cual adquirieron equipos de cómputo a través de un proyecto de inversión, pero sin embargo, estos fueron adquiridos a través del clasificador presupuestal 26, ¿no? Como un intangible, como un proyecto intangible. Está en el clasificador 26. Aún no están activados, ¿no? No están activados como bienes muebles y tampoco están depreciados. La pregunta es, ¿se deprecia o no deprecia? Maricel nos dice porque están sujetos a cambios de la tecnología, ¿no? Exactamente, es como nosotros, ¿no? Es como el ser humano, colegas. No sé, pues yo ahorita supongamos que ahorita tengo 20 años, ¿no? Supongamos que ahorita tengo 20 años. Sé que me tengo que ir soy joven, puedo ir a la discoteca, puedo irme a bailar, ¿ya? Y no lo hago, pues no me voy a bailar, no, no me da la gana, estoy tranquilo, me quedo en mi casa. Pasan 25 años, 30 años, 40 años. O sea, el hecho de que no haya utilizado mi cuerpo en ir a bailar, quiere decir que si regreso después de 20 años a la discoteca, voy a bailar normal como si tuviera 20 años. Evidentemente que no, ¿no? Evidentemente que no. El hecho de que no uses tu activo no quiere decir que no se deprecie, ¿me entiendes? Si no, imagínense en la época de pandemia, el Ministerio de Educación, que tiene miles de colegios a nivel nacional, no se utilizaron, ¿no? Estaban vacíos porque todos los estudiantes estaban bajo trabajo remoto. Y esos activos, esas escuelas, escritorios, esas sillas, esas mesas, esas pizarras que no se depreciaban por no utilizarlo, evidentemente que sí. ¿Me entienden? Entonces, la depreciación no está sujeto al uso, colegas. El hecho de que dejes de usar algo no quiere decir que el activo siga en condiciones normales, ¿no? Es como si tú también tuvieras un carro nuevo, lo guardas ahí en tu cochera y no lo utilizas después de 5 años. Que cuando lo sacas después de 5 años va a estar como nuevo, ¿no? Evidentemente que va a tener sus achaques por obsolescencia, ¿ya? Entonces, pero ahí comienzan a nacer, por esa traducción comienzan a nacer las omisiones o los errores que cuando te das cuenta, cuando lo analizas bien, lo regularizas recién en los años posteriores. Bien, entonces, eso es más que todo para un pequeño análisis de las filas que ven en pantalla, ajustes de ejercicios anteriores, superávit o déficit de ejercicio, traslados entre cuentas patrimoniales, otras operaciones patrimoniales, traspasos de documentos, tal como les he mencionado.
¿ya? Entonces, si se dan cuenta también, desde que hemos visto esta literatura, estas filas que ven en pantalla, colegas, se registran a través de notas de contabilidad. Cualquier tipo de variación patrimonial se registra a través de una nota de contabilidad. Quiere decir que una nota de contabilidad me puede decir en automático frente a qué concepto de acá, que ven acá a la izquierda, estoy. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un registro contable en la clase 3 que dice, por ejemplo, nota de contabilidad 010001, en automático sé que me estoy refiriendo a esta fila que dice saldo inicial. Porque esta fila está íntimamente relacionada con este código que ven acá, con este código de la nota de contabilidad. ¿Me entienden? Y esta columna está relacionada con una cuenta contable. Esta fila está relacionada con un código de la nota de contabilidad y esta columna está relacionada con una cuenta contable. Teniendo esas dos variables, fila, columna, código de nota de contabilidad y cuenta contable, puedo enlazarlas y saber la ubicación exacta de mi nota de contabilidad en este EF3. Miren, sigamos, por ejemplo, ¿no? Ajustes de ejercicios anteriores. Yo sé que puedo hacer un montón de ajustes de ejercicios anteriores por distintos conceptos, pero cada uno de estos conceptos que ven en pantalla, ya sea de ajustes de bienes corrientes, bienes de capital, baja de bienes, recuperación de activos, tributos, estimaciones, provisiones, corrección de provisiones, sentencias judiciales, cada uno de estos hechos económicos se registran mediante una nota de contabilidad y esa nota de contabilidad tiene un código, así como el asiento de apertura tenía el código 01000001, las demás notas de contabilidad tienen un código. Y esos códigos se relacionan justamente, estos códigos que ven en pantalla, ¿no? Se relacionan justamente con este rubro, con este único rubro llamado ajustes de ejercicios anteriores. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Traspaso de documentos, que se refiere más que todo a incorporación de bienes en administración funcional, se refieren a estos códigos que ven en pantalla. ¿Ya? Igual, ¿no? Otras operaciones patrimoniales, se supone que ustedes cuando han hecho saneamiento contable y han hecho sus notas de contabilidad de saneamiento contable, también tienen un código, ¿no? De nota de contabilidad. Y esto se relaciona justamente con esta fila llamada otras operaciones patrimoniales, ¿ya? Y ese es el chiste. Superávit o déficit del ejercicio, ustedes lo hacen mediante una nota de contabilidad de cierre, que es la 12.0005. Y con eso saben que esa nota de contabilidad justamente está relacionada con esta fila, superávit o déficit del ejercicio. Y con ello se soluciona el misterio del EF3, de cómo construir el F3. Simplemente analicen sus códigos de nota de contabilidad que tienen, ¿no? Que tienen versus las cuentas contables que tienen acá como filas, perdón, como columnas, ¿no? Cada una de estas columnas representan una cuenta contable y cada una de estas filas que ven acá representan un código de nota de contabilidad. Con eso arman su EF3. ¿Ya? Marisol nos dice, profesor, ¿hay un monto establecido para capitalizar el saldo de resultados acumulados a la Hacienda Nacional? ¿Cuándo debe efectuarse? No, no hay un monto establecido. Lo que sí dicen es que si tienes un superávit y ese superávit está limpio, o sea, no hay un déficit con que lo tengas que compensar, entonces ese superávit de frente, capitalízalo a tu Hacienda Nacional, ¿no? Porque lo que está haciendo ese superávit básicamente es aumentando tu patrimonio, aumentando tu Hacienda Nacional. No hay un importe, un importe base, ¿no? Basta que sea un saldo positivo, lo capitalizas, ¿ya? Así que en esa parte no hay problema. Bien, entonces esta sería la dinámica, colegas. No les he explicado el detrás del por qué llegamos a esas omisiones y errores, ¿no? Ahí tengo un sinfín de historias, ¿no? Básicamente, he llegado a la conclusión, y esto lo digo también de manera particular, hago un mea culpa, cuando yo recién empecé en los primeros años en esta carrera, he tenido muchos errores, evidentemente, en el tema de hacer contabilizaciones. ¿Por qué? Porque tenía una interpretación distinta de cómo se registraban los hechos económicos. ¿Por qué? Porque evidentemente me faltaba más lectura en cuanto a la doctrina. Justamente la falta del estudio de la doctrina hace que tú incurras en errores u omisiones que tengas que registrarlo en este EF3. Justamente la falta de estudio en los controles internos, ¿no? En los famosos controles internos hace que provoquen estos desórdenes
que traigan consigo que yo omita registrar un hecho económico y que finalmente lo regularice al año siguiente a través de este EF3. ¿Ya? Las malas interpretaciones económicas, los malos controles internos traen consigo o errores u omisiones en el registro de una información. Y por eso toma vida este famoso EF3. ¿Ya? Entonces, continuando con esta parte, vamos ya a la parte técnica. En la parte técnica, miren, por ejemplo, ¿yo qué hago, no? Yo tengo un pequeño cuadro en Excel que forma parte del servicio que brindo de consultoría respecto a la elaboración de estados financieros. Muchos me han preguntado acerca del cierre de estados financieros. Muchos, casi todos me han dicho cuánto cuestan los aplicativos de cierre contable. Yo no vendo aplicativos de cierre contable. Créanme que esa pregunta me la han hecho ya por muchos años atrás. Entonces, yo lo que vendo es un servicio contable. Y evidentemente hago uso de aplicativos contables que me faciliten la labor para que se haga en menor tiempo y de manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, el aplicativo que yo uso para este caso es un aplicativo sencillo en Excel que tengo, un aplicativo sencillo en Excel que los voy a mostrar ya en este momento. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver el archivo. Y acá está el archivo, ¿no? Este es un archivo. Miren, en mi archivo yo me he bajado la auxiliar estándar de toda la clase 3. Toda la clase 3. En mi caso, como ven acá en pantalla, miren, el auxiliar estándar que me he bajado de mi clase 3, ahorita lo voy a filtrar. ¿Ven? Acá está la clase 3. Mi clase 3, 31 y 34. Mis asientos solamente, como ven acá en pantalla, son asientos de apertura. Entonces, mi estado de cambios en el patrimonio es bastante sencillo, ¿no? Acá lo único que he hecho es, como el código es el 01001, en automático sé que es un asiento de apertura. Es un asiento de apertura. Acá le creo una pequeña macro, recuerdo. A ver, vamos a ver cómo funcionaba esto. Voy a borrar esta data, ¿no? Entonces, acá hay dos cosas que entender, ¿no? Las notas de contabilidad, en este caso es la nota de contabilidad 01001, ¿sí? Me indica que toda esta información tengo que ubicarlo en la fila llamada saldo inicial. En la fila llamado acá, saldo inicial, ¿no? Simplemente ¿por qué? Porque tengo el código que es el 01001. Pero la pregunta es, ya sé que tengo que ubicarlo en esta fila, pero la pregunta es ¿en qué columna lo ubico? ¿En qué columna? Está claro que lo debo registrar acá, pero ¿en qué columna? Simplemente me guío de la cuenta contable. Cada cuenta contable representa una columna. Cada cuenta contable que ven acá en pantalla, el socio estándar, representa una columna. Esto representa una fila dentro del F3 y esto de acá representa una columna dentro del F3. Genero mi pequeña macro, lista, ahí está macros, ahí vamos a ver, genero una pequeña macro, vamos a ver, acá está, a esta altura genero una pequeña macro, lista, macros, ejecutar, ¿no? Y comienza a llenarse. Y listo. El sistema me dice, ubícalo en la columna que dice saldo inicial, ¿no? Y ubícalo en la columna que diga resultados no realizados, Hacienda Nacional y resultados acumulados. ¿Por qué? Porque se ha guiado simplemente por el código, la nota de contabilidad y por la cuenta contable. Esta información viaja a mi tabla dinámica y en mi tabla dinámica ya actualizo la información y ahí está. Esta información lo tengo que copiar en mi EF3 y se acabó el asunto. ¿Ya? Entonces el F3, como ven, se construye en base a filas y en base a columnas. Las columnas son las cuentas contables y las filas son determinadas operaciones patrimoniales. La mejor forma de tener una disciplina en cuanto al registro de esta información, colegas, es que ustedes documenten sus procesos. Ya cada proceso que hagan, cada hecho económico que registren y sobre todo si es material, lo tienen que documentar. Lo tienen que, ¿sí? Y pierden un Word, el paso a paso seguido para que vayan uniformizando ideas en cuanto al tratamiento contable
de tal o cual operación. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente lo que quería comentarles referente a cómo yo lleno un EF3. La misma lógica aplica para un AF1, AF2, ¿no? Los anexos financieros, AF3, AF4, AF5. Me guío en base a las filas que representan una nota de contabilidad y en base a la columna que representan una cuenta contable. Ya, todos los formatos financieros tienen esa estructura. Claro, el trabajito está justamente en analizar qué cuentas contables están relacionadas con las columnas y qué notas de contabilidad están relacionadas con las filas de cada formato financiero. Y con eso se procesa, se hace una pequeña macro, conversas un rato con el chat GPT, te da una pequeña macro, lo pegas en el Excel y con eso comienza a procesar la información. Pero tienen que tener toda su información ya registrada, contabilizada. Algunos colegas me han dicho, ya comencemos con la elaboración de estados financieros. Y le pregunto, ¿ya hiciste tu análisis de cuenta? ¿Ya contabilizaste tus operaciones? ¿Ya hiciste tu nota de contabilidad? ¿Ya firmaste actas de conciliación con tus áreas usuarias? ¿Ya hiciste tus conciliaciones bancarias? ¿Tu inventario de bienes patrimoniales, bienes de almacén? No, todavía no. Pues no puedo empezar algo si tu información está a medias. Salvo que me digas, ¿sabes qué? Hay que cerrarlo así tal como está y comenzamos a procesar la información. ¿Entiendes? Por eso justamente cada vez que alguien me llama para ver el tema del desarrollo de un estado financiero, tengo que hacerle una evaluación preliminar, pues, ¿no? No puedo preparar un lomo saltado si no tengo los ingredientes a la mano. Por eso que primero les digo, contalicen operaciones de ingresos, de gastos, cobros, pagos, hagan sus análisis de cuenta, concilien con sus áreas usuarias y firmen actas de conciliación. Recién ahí comencemos a hacer estado financiero. Sé que la gran mayoría lo entiende. No, de verdad, no es noticia que no tengan toda esa información, pero al menos se tienen que analizar las cuentas más significativas. No al menos todas, pero sí las más razonables, las que posiblemente puedan ser materia de observación por una auditoría. ¿Ya? ¿Está acá alguna consulta, colegas, respecto a lo que se ha conversado? ¿Consultas al respecto? ¿Se entendió? ¿Se entendió el tema del columnado? Columnas, cuentas contables y filas, notas de contabilidad. Seguramente su F3 de ustedes va a ser mucho más amplio, ¿no? Porque ustedes tienen ajustes de ejercicios anteriores, ¿no? O en rubro, otras operaciones patrimoniales, ¿no? En donde están registrando todo su tema de saneamiento contable, ¿ya? Mucho cuidado con el tema de saneamiento contable, por si acaso no basta con que ustedes hayan hecho una comisión de saneamiento o que ya hayan aprobado tal o cual asiento contable. Esos asientos contables va a ser materia de observación, perdón, de revisión por parte de auditoría, ¿ya? O sea, acá no terminó todo con que ya cerraste tu comisión de saneamiento contable y ya limpiaste las cuentas, sino eso tiene que ser materia de revisión por parte de auditoría, sobre todo si son importes materiales, ¿no? Si son importes significativos que se van a ver evidenciados justamente en este EF3. Bien, colegas, si no tuvieran eh, consultas al respecto, les agradezco la participación del día de hoy. Seguramente mañana iremos viendo otro anexo financiero de su interés. Les agradezco a todos por su participación y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Buenas tardes.